Queremos empezar mencionando un hecho triste que muchos de ustedes ya lo sabrán, que es la desaparición física de nuestro consocio, el doctor Pedro Ciancone, a cuya familia le enviamos un saludo muy afectuoso y a sus amigos también. En cuanto a asuntos centrados, queremos informarle a todos los consocios que a partir de este mes vamos a retornar a tener solamente una sesión mensual, que es el primer martes de cada mes, y mientras siga la situación de pandemia en forma virtual como está ocurriendo en este momento. Pero una vez que las medidas sanitarias se aflojen, vamos a volver al formato presencial y mantener el formato a distancia, porque eso permite que mucha gente que no puede por razones de distancia, o por razones de salud, o por razones de otras ocupaciones, se puedan arrimar a nuestra sesión. Quedan también todos invitados cordialmente a postular temas para su presentación. Como decíamos, hoy tenemos una sesión especial en libros y documentos, porque se va a presentar un proyecto museístico relativo al Museo Nacional de Medicina. Este grupo, integrado por Sergio Martínez de Becchi, Valentín López Viera y Juan Ignacio Gil Pérez, ha difundido esta instancia por fuera de lo que es la concurrencia habitual de la Sociedad de Historia de la Medicina, y yo quiero mencionar una serie de invitados. Algunos podrán participar y otros no, como ocurre frecuentemente por múltiples razones. Ya Juan mencionaba algunos. Quiero estar diciendo que han sido invitados el doctor Glauco Rodríguez, el presidente del Colegio Médico, el doctor Aníbal Dutra, director del Hospital Maciel, el profesor doctor Daniel González de la Clínica 3 del Hospital Maciel, el licenciado Amparo de los Santos, director de la Biblioteca Nacional de Medicina, el doctor Baltasar Aguilar Fleitas, el doctor Álvaro Díaz Berenguer, encargado del humanismo médico en la facultad, Enrique Aguerre, director del Museo Nacional de Artes Visuales, Sebastián Manuele, director del Museo de la Imagen y la Memoria de José Ignacio, también Andrés Ajeros, director del Museo Histórico Nacional, el profesor doctor Eduardo Olivera de la Cátedra de Anatomía, el profesor doctor Luis Russo Martínez, el jefe de cirugía del Hospital Maciel, el doctor Rogelio Charlones, jefe del servicio de otorrino del Hospital Maciel, el decano de la Facultad de Medicina Udelar, el profesor doctor Miguel Martínez, Javier Roger Rezano, coordinador del Sistema Nacional de Museos, y autoridades del Archivo General de la Universidad de la República, así como el profesor doctor Daniel Borbonet y la doctora Catalina Pinchac, entre otros invitados. Les vamos a pedir a los que no hagan uso de la palabra que por favor silencien sus micrófonos para evitar interferencias, y desde ya entonces le damos la palabra a nuestros presentadores del día de hoy, que aguardamos con gran expectativa la información acerca de este proyecto tan valioso. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Sergio Martínez de Becchi, como nos presentó Augusto, soy estudiante avanzado de medicina. Mi compañero es Valentín López Viera, también estudiante avanzado de medicina. Junto con el doctor Juan Ignacio Gil Pérez, formamos el equipo que está trabajando en este proyecto. De nuestra parte queremos agradecer a los distinguidos invitados y a las organizaciones que representan, que realmente nos honran con su presencia y nos estimulan a seguir insistiendo en la importancia de la colaboración interinstitucional. Realmente darle la oportunidad a dos jóvenes como nosotros de expresar y trabajar por nuestros sueños, habla de la grandeza de las personas que nos están guiando. Por mi parte también me uno al agradecimiento y también por la oportunidad de poder presentar esto. Agradecimiento a Augusto, presidente de la sociedad, para que nos diera esta oportunidad. Primero que nada, le queríamos comentar un poco cómo surge nuestro grupo, para que nos conozcan un poco más y entiendan un poco más todo lo que le vamos a presentar.
A mí me gusta decir que nuestro grupo surge a partir de una amistad. Esta foto que le mostramos acá es una foto que nos sacamos al final de los ciclos clínicos, a finales del año pasado. Ya este año nosotros entramos en el internado en agosto, y en esa foto, aparte de algunos amigos, estamos nosotros dos, Sergio y Valentín. ¿Y por qué digo que surge a partir de una amistad? Porque es a partir de la pasión que nosotros tenemos por la medicina, por la historia, por la filosofía, que nosotros nos hicimos amigos dentro de la carrera. Y es a partir de la propuesta que a mí me hace Sergio, aparte de su experiencia en el trabajo de las muestras de artes anterior, y de su experiencia, y una experiencia que tuvo en una pasantía que él realizó, una pasantía de dirección de hospitales en el Hospital Maciel, que él identifica una problemática que se vivía en ese momento ahí, que era una problemática en la conservación del patrimonio de un hospital tan grande como el Hospital Maciel. Esa problemática la comparte conmigo, y a partir de eso nosotros nos ponemos a investigar. Investigamos sobre el hospital, sobre su historia, y nos damos cuenta de la grandeza histórica que tiene este hospital. Y es a partir de ahí, de su experiencia anterior, que siempre nosotros estaba esa idea de crear un museo de medicina acá en nuestro país. Bien. ¿Y por qué ponemos esta foto? Porque esta parte es fundamental para nosotros, porque el deseo que teníamos nosotros por mejorar nuestra calidad humana como practicantes en la medicina y para la vida, surge la idea de nosotros de inscribirnos en un curso que se llama Para Pensar en lo que Hacemos, que es un curso de humanidades médicas en el cual se habla de arte, de historia, de teatro, de música, de filosofía vinculado a la medicina, un curso que coordina Álvaro Díaz Berenguer, y en el cual participan personalidades como el presidente de la sociedad, Augusto Müller, Baltasar Aguilar, Antonio Turner también presente hoy, Pons, entre otros también, Humberto Correa, que en este curso para nosotros fue un antes y un después. ¿Por qué fue un antes y un después? No solo por los temas que se trataron, temas como el poder médico, las conductas disruptivas, la medicalización de la sociedad, entre otros, sino porque nos permitió no solo conocer a estas personalidades, sino a partir de nuestra idea del museo, que se la comentamos a Álvaro Díaz, que él nos presente, y aparte que coincidimos en el curso, al doctor y historiador de la medicina, Juan Gil Pérez, que es el que hoy también forma parte de nuestro grupo. Fue en ese momento que nosotros decidimos incluirlo a Juan en nuestro grupo y ya ponernos a trabajar, gracias al apoyo de la dirección del hospital, en la recuperación de todo ese material que se estaba perdiendo. Y la foto que ven ahí abajo a la izquierda es la foto que nos tomamos el primer día que empezamos a trabajar juntos como grupo. Como ven ahí, lo que quisimos hacer en principio fue rescatar ese material, ¿sí? que se estaba echando a perder, almacenarlo en un lugar seguro, inventariarlo como corresponde y darle la seguridad correspondiente para que ese material no se pierda. Como pueden ver en alguna de esas fotos, libros muy antiguos como registros del antiguo Hospital de Caridad, que se estaban echando a perder, óleos antiguos de personalidades como la de Maciel, mobiliario antiguo, y gracias al lugar que nos asignó de trabajo el Hospital Maciel, nosotros, y de algún mobiliario para archivar, empezamos a trabajar desde ese día. Bien, aquí ven un ejemplo de lo que es el inventario que empezamos a realizar. El estado de conservación del material, entre otras cosas. Eso para mostrarles el ejemplo de cómo nosotros empezamos a trabajar. Andale así. Bien. En ese momento de que nosotros arrancamos a trabajar junto con Juan, que él nos fue enseñando
mucho sobre la historia, no solo del Hospital Maciel, sino de la historia de nuestra medicina nacional, es que de a poco nosotros nos fuimos enamorando de este hospital y de la historia de nuestra medicina. Eso hizo que nosotros empezamos a transmitir dentro del hospital lo que nosotros queríamos hacer, que era rescatar todo ese patrimonio. Y fue allí que nos encontramos de la muy buena voluntad de muchos de esos funcionarios y de muchos de sus profesores que actuaban allí. Muchos nos ofrecían material que ellos mismos habían rescatado, para que nosotros lo archivemos. Muchos nos invitaban a ir a los lugares donde ellos trabajaban para ir a buscar material. Y entre otras cosas, generamos vínculos con profesores, como el profesor de la Clínica Quirúrgica 3, Daniel González, que enseguida se puso en contacto con nosotros y nos transmitió compartía lo que nosotros pensábamos, nos transmitió el apoyo y la necesidad de trabajar con nosotros, y también del profesor doctor Luis Russo, que también se puso a disposición, y también enseguida no solo nos donaron material, sino que nos invitaron a trabajar en investigación e historia de las clínicas quirúrgicas, que es un trabajo que hasta el día de hoy estamos realizando. Y bueno, mientras íbamos trabajando en todo esto, se vino la oportunidad del Día de Patrimonio. Y qué mejor oportunidad que esa para nosotros que darle el lugar que tenía que tener este querido hospital y tan histórico en la historia de nuestro país. Entonces nosotros decidimos proponer a la dirección hacer una buena muestra de carácter museológico para que la gente pudiera sentir todo lo que nosotros queríamos transmitir. Y bueno, y fue a partir de ahí que realizamos una especie de muestra museológica, donde mostramos objetos que habíamos nosotros recolectado, fotos, hicimos una muestra fotográfica, realizamos visitas guiadas, gracias a todo lo que aprendimos que nos enseñó Juan Gil, y también esto fue una experiencia muy importante para nosotros porque no solo nos hizo sentir que lo que estábamos haciendo nosotros era muy bueno, sino que realmente lo sentimos. Por ejemplo, niños que fueron a transmitir a sus escuelas lo que habían vivido ese día, compañeros nuestros de carrera que nos decían, che, qué historia que tiene este hospital, qué historia que tiene la medicina en nuestro país, nosotros no la conocíamos, funcionarios del hospital, médicos que se sentían identificados con fotos de profesores o fotos del antiguo hospital. Todo eso a nosotros nos llenó mucho y nos dio muchas ganas de seguir trabajando en esto. Y bien, a partir de ahí recibimos algunas invitaciones, por ejemplo, para participar del Congreso Latinoamericano de Cirugía, la muestra de Vesalio, una réplica del libro de Vesalio, de anatomía, hacer un ciclo de conferencias en la Clínica Quirúrgica 3, en la cual dio una conferencia el profesor Prestanelo, de Historia de la Cirugía, y también continuamos trabajando en la conservación preventiva del material en el archivo también participamos de lo que fue la Noche de los Museos, un poco más preparados, con vitrinas mejor formadas. También realizamos una muestra de fotografía de la historia del hospital en fotografías. Siguiente. Bien, en la Noche de los Museos vino mucho más gente, eso confirmó la importancia que esto tenía, cómo a la gente y a la población le interesaba saber de esto. Tuvimos mucha repercusión y mucha gente que nos dijo que teníamos que seguir trabajando en esto y nos dio mucha energía. Estas son algunas fotos de ese día. Bien, también vinculándonos y recibiendo invitaciones y nosotros también aportando, por ejemplo, la formación de un ciclo de humanidades médicas en el Hospital de Maciel para funcionarios, estudiantes, que esta vez no se pudo hacer por el coronavirus, pero que ya tenemos el apoyo del profesor Daniel González para que se pueda hacer el año que viene. Una serie de entrevistas a personalidades médicas, por ejemplo, Luis Balboa, Oscar Balboa, que están publicadas en YouTube. Y bien, todo esto para mostrarles lo que hemos hecho y lo que hemos logrado en tan poco tiempo, un grupo de estudiantes con un doctor historiador de medicina y que tenemos muchas ganas de trabajar, y para eso es que le venimos a comentar el proyecto que tenemos hoy. Bueno, lo primero que nos alegró fue darnos cuenta que no habíamos sido los únicos que habíamos trabajado en esta línea, sino que muchas personas sensibles e instituciones se habían preocupado por esta temática antes, trabajando en sectores puntuales o instituciones puntuales, pero
hay buenos antecedentes, incluso hasta que siguen hasta el día de hoy, por ejemplo, el Museo de Anatomía, que hoy se está gestionando muy bien, el Museo del Instituto de Reumatología, y algunos, el Museo del Hospital Británico que hizo, y algunas colecciones de ACE. También las instituciones prevén trabajar en esta línea. Por ejemplo, la Facultad de Medicina en su misión, en el último punto, plantea la preservación del patrimonio cultural de la medicina nacional y del legado histórico de sus grandes maestros. El Departamento de Historia de la Medicina, al que tenemos el gusto de asistir a sus cursos, también plantea motivar la conservación del patrimonio histórico médico, histórico científico, mediante la catalogación y estudio de la colección de instrumentos médicos, científicos, y del Fondo Bibliográfico, Iconográfico y Documental Nacional y Regional. Y también la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina, en un artículo publicado por el doctor Augusto Soiza La Rosa, en ocasión de los 40 años de creación de la sociedad, habían planteado la creación de un museo de la pediatría en el Hospital Pedro Visto. ¿Por qué plantear un museo de la medicina ahora? Primero, por el Día del Patrimonio, que está abocado como todos saben, al doctor Manuel Quintela, y por lo tanto a nuestro campo. Segundo, el contexto de pandemia mundial que se está viviendo. Toda la población mundial está sensibilizada, y Uruguay, gracias a la unión de toda su comunidad médico-científica, está siendo ejemplo en esta área, y particularmente el sector de la salud. Se cumplen los 100 años del Sindicato Médico del Uruguay, los 50 años de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina, y los 100 años de la Sociedad de Cirugía del Uruguay. Este proyecto que traemos a colación, ¿cómo se integraría con las otras instituciones? Las dos principales instituciones que funcionan hoy en Historia de la Medicina. El Departamento de Historia de la Medicina, la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina, han aportado excelentemente durante muchos años muchos artículos, mucha investigación y mucha educación de la historia de la medicina. Nosotros humildemente pretendimos aportar la tercer pata, que se encargue de la museología y la museografía, que apunte a la conservación y el rescate del patrimonio histórico médico. Voy a intentar ser lo más breve posible. ¿Cuál es el planteo del Museo Nacional de Medicina? ¿Por qué nacional, primero que nada? No es un concepto al turista, ni por darle importancia al proyecto, sino porque sea primero que nada, que digamos que sea integrador de todas las instituciones médicas, del interior del país. Muchas veces las instituciones del interior tienen mejor conservado el patrimonio histórico médico que las instituciones de Montevideo, pero esto realmente pretende ser un motivo de orgullo para la comunidad médica toda, y un motivo de unión, en el que se una toda la unidad médica y de la salud. Además, por supuesto, tendría la función de la recuperación, conservación, investigación, reconocimiento y difusión de la historia de la medicina nacional y sus actores. Muchas veces en la sociedad, o los que estamos en esta área, capaz que sí, nosotros hace poco tiempo, pero la sociedad toda no sabe quiénes fueron los médicos, quiénes fueron los actores, quiénes fueron sus valores. Conocen a los médicos por nombres de calles y no por quiénes fueron y qué le aportaron al país. Por supuesto, darle una solución al estado patrimonial actual del patrimonio histórico médico, que está disperso, que las donaciones llegan a distintos lugares, que no se le da un orden, que eso no solo va a favorecer las investigaciones histórico-médicas, sino que va a concentrar y darle sentido al patrimonio y la conservación que debe tener. Además, queremos que esos lugares físicos sean lugares de inspiración para los estudiantes de medicina, para la comunidad médica toda, que estamos convencidos que eso favorecería el actuar médico, la reflexión, el tratar temas como el poder médico, la medicalización de la sociedad. Eso favorecería la reflexión, el saber quiénes fueron nuestros maestros, cómo se crearon el instrumental. Eso favorecería a que los nuevos médicos también puedan crear nuevo instrumental, también puedan superar a sus maestros. Un ejemplo muy burdo que siempre nombramos es el paralelismo con la selección uruguaya de fútbol, que los médicos se pondrían diferente la camiseta si supieran cuál es su historia. Revalorizar la historia de la medicina y sus protagonistas, que ya lo dijimos. También se podrían realizar acciones de prevención y promoción de la salud, en vistas a hacer muestras novedosas,
que, por ejemplo, que se vea gráficamente cuánto tabaco consume una persona en su vida, etcétera, etcétera, que favorezcan también la prevención primaria de la salud, y por supuesto desarrollar redes con otros museos e instituciones. Todos esto, cuando le decimos Museo Nacional de Medicina, la gente se imagina esto. Nosotros también nos imaginamos esto, y esto es el sueño más grande que podemos aspirar. Tener una institución central que recolecte toda la historia de la medicina y su patrimonio, y a su vez que se conservan los lugares satélites en las instituciones, también poniendo en valor. Pero podemos hacer muchos pasos antes de lograr esto, y podemos trabajar muchísimo y hacer mucho por la historia de la medicina. Por ejemplo, el primer paso sería crear a sugerencia de Augusto Müller, que es muy acertado, crear una comisión pro Museo Nacional de Medicina, en el que se amplíe nuestro equipo de trabajo, se integre gente capacitada y podamos darle más forma a este proyecto. Generar acuerdos con todos los actores, que esta comisión genere acuerdos con todos los actores de la medicina en el Uruguay. Que su patrimonio no pase a ser parte del museo, sino que el patrimonio siga siendo de las instituciones, nada más que lo gestione el museo, y que le dé ese cuidado que las instituciones, por tener otras prioridades, no lo están pudiendo dar. El siguiente paso sería registrarse como colección museográfica, que eso está muy bien detallado en la ley número 19.037, está muy bien detallado todos los pasos a seguir, y después, para mí tiene que ser nuestro gran objetivo de este año, para nosotros, es enfrentar el Día del Patrimonio unificados, encarar este Día del Patrimonio unificados, en el que se genere un circuito entre las principales instituciones. Ya tenemos el apoyo de, por ejemplo, el Colegio Médico del Uruguay y del Hospital Maciel, pero sería fundamental que se integre, por ejemplo, en vistas a la figura de Manuel Quintela, la Facultad de Medicina y el Hospital de Clínicas, y se le dé un sentido, y que el museo sea una primera experiencia para la comisión, y sea el brazo ejecutor en armar las vitrinas, en exhibir los recorridos, sea el museo como primera experiencia integradora. Acá está la misión, que por temas de tiempo no la vamos a leer, pero estamos dispuestos a mandársela por mail a quien la considere necesario. Se trabajaría sobre estos puntos. Y bueno, esto lo queremos leer, sabemos que está muy corto de tiempo, vamos a leer solo el último párrafo. Es una frase del profesor doctor Américo Recaldoni, que está en el libro Pedro Vizca de Mañé, cuando se cambia de nombre una sala del Hospital de Caridad. Dice: acumulemos, amontonemos sin contar, acumulemos siempre, que tarde o temprano ya surgirá la idea que sacude impaciente estos documentos y remueva su misterio, desentrañando con luz sorprendente aquello mismo que hoy, en nuestra apresurada marcha, apenas si llegamos a presentir. Por último, esta frase: comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible, y estarás haciendo lo imposible. Nosotros creemos humildemente que empezamos a hacer lo necesario, los invitamos juntos a hacer lo que es posible y juntos lograr lo imposible. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio y Valentín. Ha sido muy ilustrativo y muy impactante lo que ustedes proponen. Seguramente en el auditorio hay mucha efervescencia por intervenir. Tenemos algunos minutos como para algún comentario. Pueden hacerlo levantando la manito en la función de participantes que tienen abajo. Wilson y Pons pide la palabra. Wilson y Pons, en ese orden. Eduardo Wilson. Bien, ¿me escucha? Sí, Eduardo. Bueno, no, quería felicitar a Sergio y Valentín y decirles que esta es la mejor noticia que he escuchado en los últimos años. De tal manera que si esto sirve como estímulo, que los estimule más. Y desde ya que cuenten con nuestra colaboración. En el Instituto de Neurología, que se originó y empezó a funcionar en el Hospital Maciel, hay una rica colección
de, por ejemplo, las historias clínicas de Américo Ricardoni y la época de Schroeder, que logramos conservarlas y están o estaban, por lo menos hasta que yo estuve, en el Instituto de Neurología actual en el Hospital de Clínicas. Pero obviamente su lugar debe ser el museo, porque estas historias solo sirven como objeto para aprender la dedicación y la meticulosidad con que los clínicos de aquella época veían a sus pacientes y hacían sus anotaciones. De tal manera de que el Museo de la Medicina, que es una ambición que tuvimos siempre desde hace muchísimos años, hemos compartido con varios compañeros que acá están presentes. Bueno, seguimos con el doctor Pons, Enrique Pons. Gracias, yo voy a ser muy breve. Por supuesto que apoyo todo lo que acaba de decir Eduardo. Yo tuve el privilegio de conocer a estos dos jóvenes hace un par de años en el curso de Humanismo Médico y seguramente de lo que más me alegro en este momento es de que personas jóvenes tengan este entusiasmo y este amor por la historia de la medicina como para haberse embarcado en algo que los veteranos no supimos hacer en su momento. Quiero estimularlos, quiero que catequicen a otros jóvenes. Es enormemente importante que esto persista, que se entienda el valor y que se siga adelante. Así que cuenten también con todo lo que podamos aportar. Gracias, Quique. Te escuchamos, Augusto Soiza. Bueno, gracias. Y después Eduardo. Sí. El beneplácito que me da sentir esta comunicación y por supuesto la felicitación que tengo que les hago por el impulso de algo que tampoco habíamos logrado concretar los veteranos. Recuerdo, sí, algunos antecedentes de no museos, sino de muestras, ¿verdad?, en las cuales participé y considero que recuerdo las dificultades para llevar a cabo esa iniciativa. La muestra que se originó en la Cátedra de Medicina Legal, que después hubo un robo allí y parte del material desapareció, muy valioso. La muestra también, que todavía existe en uno de los pasillos del Hospital Militar. En el año 1980, la muestra que se hizo en el Hospital Vilar de Bo, fueron todos impulsos, algunos cristalizaron, otros no. Mi beneplácito por el impulso que tienen estos estudiantes en organizar el museo. Pero debo recordarles algo. Lo que en la comunicación que yo les pasé a ustedes, en las reflexiones que hice ayer sobre este tema, voy solamente a referirme a la conclusión de esas reflexiones que las tengo escritas. Que no hay que desatender en este proyecto que al dar comienzo al rescate del patrimonio material, porque de eso se trata, no es una biblioteca, tampoco es un archivo, es un atesoramiento de elementos materiales de la ciencia y de la salud, que no solamente es la medicina, porque también estamos también con la química, la farmacia, la odontología. Es decir, que al poner en marcha un proyecto al rescate del patrimonio material, debe haber un plan previo, que la Sociedad Internacional de Museos, de Museología, los resume en 7 grandes pasos, que son, algunos de los cuales ellos lo han mostrado, ¿verdad?, los han iniciado. El relevamiento del patrimonio, la selección, porque no todo es acumulable, no todo es mostrable, no todo es importante. La selección es interesante, no todo hay que preservar. La adquisición, es decir, el rescate del mismo y el atesoramiento. La catalogación, que tiene que ser muy precisa. La organización, ¿cómo se va a hacer? En forma de muestras aisladas, en las instituciones por separado, una institución sola.
La exhibición, ¿cómo es que se va a hacer? Porque al fin y al cabo el museo es para exhibirlo, para el placer de los que lo visitan, ¿verdad? Y la publicación, en forma de folletos o comunicaciones para dar a entender qué es lo que se tiene. Es decir, que tiene que haber un plan previo. Si no hay un plan previo, todo el atesoramiento no va a tener un buen fin. ¿Verdad? Ese plan, que es el de la Sociedad Internacional de Museología, que es una organización a nivel mundial, podrá ser lógicamente modificado de acuerdo a las limitaciones de nuestro medio. Por supuesto, por quien tenga más experiencia que nosotros. Porque no se trata, porque yo creo que esto es importante, no se trata de acumular, sino que se trata de preservar con inteligencia y con método. Ese es el fin, al fin y al cabo, de la organización de un museo. Finalmente, las felicitaciones a los expositores, el impulso que tienen, y por supuesto también ofrezco mi colaboración desinteresada en los que les pueda servir de utilidad. Gracias. Muchas gracias, Augusto. El doctor Néstor Campos, después el doctor Eduardo Olivera y cerraría Juan Gil. Bueno, buenas tardes a todos. Estoy muy contento de estar en la reunión. Justamente yo les cuento que recién me estoy metiendo en la historia de la medicina a pesar de conocer algo. Justo me llamó la directora del hospital para ver si podíamos hacer algo ahora para octubre. Hablé con Antonio Turne y con Juan Gil, en el cual nos acompaña con los dos hace muchísimos años. Con Juan visitamos en Salto algunos edificios emblemáticos de la medicina nacional. No, simplemente lo que quería proponerle que, bueno, lo felicito y yo le podría ayudar. Me parece que tenemos con un representante por cada departamento. Yo ya le digo que yo estoy metido en otras cosas, no puedo, pero sé, por ejemplo, ya pensé en mi departamento, hay una persona que le interesa muchísimo esto, que siempre anda buscando cosas y que, como ustedes decían muy bien, estar en un lugar que no es aprovechable por toda la grey. Esto es parte de la cultura, ¿verdad? Así que lo felicito, me ofrezco para un poco ir buscando algunos candidatos para que represente cada departamento, con el fin de que en cada lugar hay, como ya se dijo, historia, y ya hay bastante, a veces hay escrito, pero bueno, así que a las órdenes lo que puedo servir, y los felicito sobre todo porque muchas veces las cosas nacionales están por dentro del arroyo Carrasco y el río Santa Lucía. Gracias. Muchas gracias, Néstor. Doctor Olivera, profesor. Agradezco a los estudiantes que han estado atrás de esto, a Juan, y bueno, mucha gente que ha estado trabajando de una u otra manera y colaborando con nosotros. Son cosas, el tema de los museos es algo que a mí me ha interesado mucho desde el momento en que asumí la dirección de la cátedra, y debo decir que ya tuve yo en el 2016 concretamente, una presentación en el seno de vuestra sociedad, en el que presentamos lo que iba a ser o lo que yo veía como proyecto de un museo de anatomía, porque recién Soisa lo dijo clarito, es decir, una cosa es acopiar materiales que muchas veces han sido utilizados para estudio, y otra cosa es el concepto de museo, que es mucho más abarcativo y que tiene que tener un fin y objetivos claros. Eso están bien pautados en lo que son las definiciones del ICOM, que bueno, no voy a redundar en lo que acaba de decir el doctor Soisa, que fue muy específico en esto. Nosotros, desde el 2016 a la fecha, debemos decir que hemos logrado tener el único museo de la Facultad de la Universidad de la República abierto al público. Debo agradecer acá a la secretaria Alejandra Castillo, que ha estado encargada y adelante de lo que es la gestión de todo esto, porque son temas que son de múltiples gente, de múltiples ciencias y de múltiples participantes. También a María Ángeles, que fue en su momento un pilar fundamental para que nosotros tomáramos conciencia de lo que es el museo.
Y así, y todo, la museología en Uruguay es algo que lamentablemente tuvo dentro de lo que es la Universidad de la República solamente 2 años de vida la licenciatura en museología. Eso habla un poco del valor que se le da a esto. Fue en el año 2013 y cerró en el año 2015 la licenciatura. Durante ese tiempo nosotros tuvimos una pasante que sentó las bases para lo que nosotros después comenzamos a tratar de hacer y buscar ese camino. Y entonces consideramos que sí, que atrás de todo museo debe haber gente trabajando, pero también consideramos que debe haber intereses de las personas. Y ahí en ese caso felicito a los estudiantes que están interesados en esto y de formar una comisión. Yo ahora me gustaría compartir un poco de pantalla para que vean una situación particular, porque en esto creo que es fundamental que todos tomemos conciencia de lo que está sucediendo hoy día en la Facultad de Medicina. Yo ya lo vengo denunciando hace tiempo, pero hace 2 semanas se cerró el museo. Esto es parte de la presentación que yo hice en el 2016 en Historia de la Medicina. Esto era lo que era el museo antes. El Museo de Anatomía no fue concebido como un museo, sino fue concebido como en un lugar donde los estudiantes, ante la posibilidad de que hubiera déficit de material cadavérico, pudieran estudiar ahí y tener preparados. Se hicieron preparados anatómicos, se hicieron preparados en yeso, han trabajado artistas como Ricobaldi, pintores de jerarquía a nivel nacional, y donde nosotros tenemos acá una foto de Ernesto Quintela, que fue profesor de técnica quirúrgica por allá por 1940. Y esto era el museo, era más bien un lugar de acopio, no era un museo, era un lugar de acopio de material en donde a medida que iban sucediendo las clases, se sacaban los cortes o los preparados que fueran, y eventualmente María Ángela fue la primera que nos vino a proponer a nosotros participar en lo que era el Día del Patrimonio. Creo que eso fue por allá por el 2013, María Ángela, no me acuerdo bien. Pero básicamente 2012. esto era lo que tenía. 2012. Esto era lo que teníamos y fue parte de toda esa presentación que yo hice en la Historia de la Medicina hace ya 4 años. Y esto era lo que teníamos antes, pero llegamos hasta acá. Llegamos a cambiar, pudimos pintarlas y renovar todas las vitrinas, y además lo otro que hicimos fue darle una disposición para que sea algo visitable y que tenga un trayecto y que tenga una circulación que sea adecuada, no solamente a los fines académicos, sino también a los fines de museo. Se logró mantener abierto el museo en un horario para que venga el público, pero sobre todo se hizo un trabajo de coordinación con liceos públicos y privados de Montevideo y del interior para visitas guiadas. Pasamos de cerca de 500 estudiantes al año a más de 1.500 estudiantes que nos visitan anualmente en visitas guiadas, donde se hizo hay un prototipo de guía, es decir, no solamente vienen a pasear, sino que vienen y se les va mostrando diferentes aspectos en lo que tiene que ver con los preparados y también con la historia de algunos preparados específicos que trabajamos con la cátedra de Historia de la Medicina sobre, por ejemplo, la mujer embarazada. Pero ahora, ¿qué nos ha pasado? Desde hace ya más de un año tenemos el tema de que se nos llueve, se moja, el tema de los techos están mal, y esto es la realidad de la Facultad de Medicina hoy. Hace poco se cerró el Departamento Básico de Cirugía y todo el área de la parte del ex Instituto de Higiene, lo que se llama el edificio del Básico, y por tema de los techos. Y bueno, hoy día tenemos que el museo está cerrado porque se está cayendo a pedazos el techo, hay que hacer obras que tienen que ser perentorias, esto no podemos dejar pasar. Un edificio que es patrimonio cultural de nuestra ciudad, ¿no? Está dentro del circuito de edificios históricos, y bueno, y justamente el único museo que estaba abierto, porque estaba, de la Facultad de la Universidad de la República, hoy día, debido a las estructuras que han cedido el paso del tiempo y a la parte de lo que es mantenimiento, nos ha llevado a esto, a que se inunde
se llene de agua, fíjense el riesgo, ahí hay un cable que está, y hoy día solamente se puede entrar a retirar algún preparado y nada más, es decir, se cerró. Esto, por supuesto, no se nota porque estamos en el medio de la pandemia, nosotros pensábamos igual tratar de abrirlo para el Día del Patrimonio, pero lamentablemente eso no va a ser. Entonces me parece que este es el ámbito para elevar esta denuncia. Esto ya se ha denunciado hacia las autoridades de nuestra facultad, pero creo que muchas veces, y también otra cosa que habíamos hecho, presentamos el proyecto del museo en el consejo y ha quedado trancado, no sabemos qué pasa, siempre cosas que son de extensión y cosas que están dentro de las misiones de la facultad. Nosotros queríamos que este museo sea parte de los museos de la ciudad de Montevideo, no solamente un museo de la facultad, sino que sea parte de esto, para lo cual necesita el aval de los órganos políticos de nuestra facultad. Bueno, ese expediente no sé en qué quedó, nunca me dieron respuesta, yo hace más de un año que lo elevé, probablemente lo tenga que volver a elevar, pero realmente cuando pasan estas cosas a uno le dan ganas de decir, mira, ¿sabe lo que es? Cerrá y vamos, porque esto es un trabajo que llevó, es decir, estuvimos nosotros lijando y pintando las vitrinas estas, porque tampoco recibimos apoyo. Es importante que entre dentro del circuito de los museos, porque en ese caso uno puede acceder a concursos y a capitales que puedan venir de afuera. Hace poco estuvimos en el Museo de Córdoba y realmente no tenemos nada que envidiarle el patrimonio que tenemos ahí. Hay piezas que tienen más de 100 años de historia. El testimonio del profesor Olivera nos dice que tenemos que trabajar juntos, que ahí hay un patrimonio y que tenemos que enfrentar eso, tal vez incluso como urgencia antes que el Museo Nacional de Medicina. Pero lo que voy a rescatar ahora es que nosotros pudimos invitar a nuestros referentes museológicos más importantes del país, y el coordinador del Sistema Nacional de Museos, Javier Roger, me hizo ver hoy que al estar el director del Museo Histórico Nacional, conectado probablemente en este momento, Enrique Aguerre, el Museo Nacional de Artes Visuales, el director del Museo de Historia Natural, que los tres fueron el primer museo que tuvo el país, teníamos a los directores de los principales museos del país acompañándonos, escuchando nuestras cuitas ahora, lo último, pero acompañando, escuchar este proyecto. Así que el desafío va a ser grande, tenemos que agradecerles a todos ellos, pero la fuerza estudiantil es una de las tradiciones de nuestra facultad, de la Universidad Latinoamericana y en general de la historia universitaria mundial. Los estudiantes son la fuerza que empujan y nosotros eso lo logramos, ese capital ya lo tenemos. Cierro diciendo que la frase de Ricaldoni nos las enseñó nuestro maestro Mañé. Él la rescató, nos las enseñó durante los cursos de Historia de la Medicina. Mañé nos dijo, acá está, esta es una joya filosófica y Ricaldoni es uno de los patrimonios más importantes de la medicina nacional. Así que todo está en nuestras manos, trabajemos juntos. Gracias. Muchas gracias, Juan. Gracias a todos. Los invitamos a seguir en la sesión porque ahora comenzamos con nuestro tema central. Creo que esto ha sido muy removedor y seguimos en la misma línea, tal vez anticipando el Día del Patrimonio, porque en la exposición central el doctor Turnes y María Ángela Santurio van a exponer sobre el doctor Manuel Quintela, justamente, y la Facultad de Medicina. Esta exposición fue motivada por 3 circunstancias ocurridas en un mismo tiempo. Haber recibido de la académica Sonia Budrandi una colección de imágenes que a su vez le remitiera al doctor Miguel Esteva, correspondientes a la Facultad de Medicina a comienzos del siglo XX. La segunda, la decisión de la Comisión Nacional de Patrimonio y el Ministerio de Educación y Cultura de homenajear en la 26ª edición del Día del Patrimonio al doctor Manuel Quintela. Y esto bajo el lema Medicina y Salud, Bienestar a Preservar. En ocasión, el ministro de Educación, el señor Pablo da Silveira, anunció que se celebrará este 3 y 4 de octubre, esta fecha, con el siguiente concepto: merece el reconocimiento
Quintela, y que los uruguayos tengamos presente su historia y su aporte a la educación y la salud. Para lo cual se ha requerido la participación de la sociedad nuestra, la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina, de la Academia Nacional de Medicina, de la Facultad de Medicina y de otras instituciones públicas y privadas vinculadas con la fecha. Y por último, la colaboración destacable de nuestra secretaria general, la bachiller María Ángela Santurio, que rescató el único álbum existente, donación de Manuel Quintela a la facultad, del relevamiento efectuado durante su decanato, entre los años 14 y 15, los años finales de su primer periodo como decano, el primer periodo de 6 años, coincidente con los primeros años de inaugurado el nuevo edificio de la facultad. Así que María Ángela ahora nos va a mostrar lo que fue este álbum. Bueno, le agradezco al doctor Turnes la posibilidad de poder presentar junto a él. Bueno, este trabajo vamos a tratar lo que es la historia del único álbum que sobrevive, el álbum de Quintela, que es como se lo denomina habitualmente, que es un documento fotográfico de 1915, que fue realizado a pedido del doctor Quintela cuando era decano, y en él se detalla la historia de la Facultad de Medicina, algunas de sus clínicas, que en ese momento estaban ubicadas en lo que es el Hospital Maciel. Es un documento fotográfico, es original, y estuvo realizado por la editorial Barreiro y Compañía, y originalmente se hallaba acompañado de una memoria del decanato de Quintela en tapa de cuero que estaba en el departamento, pero actualmente se encuentra extraviada. Si bien esa copia en tapa de cuero no la tenemos, se conservan dos copias en tapa verde, que es digamos también el caballito de batalla para saber la historia de la facultad de los primeros años de lo que es el actual edificio. Es un documento que está en resguardo del Departamento de Historia de la Medicina, es un soporte en papel fotográfico, cuenta con 52 fotografías en blanco y negro, de medidas de 22 por 17, en hojas acartonadas, con una fina encuadernación. Está resguardado en una caja de madera, también original, con forro en seda blanca y terciopelo rojo, y entre el álbum y la caja es un peso de 15 kilos, y las medidas del álbum están detalladas y vamos a pasar a verlo. Algunos de los datos que voy a dar me los pasó el doctor Fernando Mañé Garzón en su momento. Todos aquellos que en algún momento pasaron por el departamento y hablaran con el doctor, recordarán la particularidad que él tenía de sentarse y muy generosamente hablar un poco de la historia, muchas veces, de la facultad. Y desde el 2011, personalmente, el Departamento de Historia de la Medicina ha colaborado en la planificación del Día del Patrimonio, pero desde el 2012 está a cargo de lo que es la organización general de las actividades. Por lo tanto, a pedido incluso del doctor Mañé, era que se exhibiera este álbum, el que hasta el año pasado también se lo mostraba con los recaudos necesarios para su observación. Por ejemplo, solamente se abre el álbum y se muestra las fotos cuando estoy presente. Los datos que tenemos de él, y que son los datos que nos dio en su momento Mañé, es que fue hecho a pedido del doctor Quintela y se realizaron 3 copias idénticas, tanto en la estructura del álbum como de la caja que lo resguardaba. Uno quedó en el decanato de la facultad, que es el que hemos heredado, se puede decir, y los otros 2, según palabras de Mañé, uno fue a la biblioteca del Palacio Legislativo y otro a la universidad. En su momento me dirigí a estos 2 lugares para cotejar que realmente esos álbumes aún estuviesen, y me dijeron que no. Por ejemplo, en la biblioteca del Palacio Legislativo me dijeron que estaba perdido. Es decir, había algún tipo de documentación que decía que en algún momento hubo un álbum ahí, pero que no estaba.
y en la universidad le pedí a una compañera que es archivóloga que me pudiera documentar al respecto, y me dijo que ni siquiera había noticias de que en algún momento existiese un álbum de ese tipo. ¿Cómo llegó este material a nosotros? Según también palabras del doctor Mañé, que le fue cedido al departamento por el entonces decano, profesor doctor Pablo Carlevaro, y solo ha abandonado las instalaciones del servicio en pocas ocasiones. Por ejemplo, en un momento que se hizo la digitalización de las fotos, que fue anterior al 2007, que fue el año en el que entré a trabajar, y esas fotos digitalizadas están también conservadas en la Historia de la Medicina. Se lo traslada también en las jornadas por el Día del Patrimonio y en ocasión del 140 aniversario de la facultad, que muchos de los que están presentes concurrieron a los festejos que se hicieron en lo que es actualmente la ex fábrica de Alpargatas, donde se lo expuso junto con otros documentos históricos a los presentes. Esta es la caja contenedora original. Todo esto es lo que pesa 15 kilos, y las medidas que tiene el álbum, tanto de alto, de ancho, como de profundidad, podríamos decir, y comparándolo con lo que es un dispositivo de alcohol en gel de 200 centímetros cúbicos. La tapa, el interior, la contratapa y la referencia de por lo menos dónde fue editado este documento. Esta es una de las memorias, de las dos verdes que nos quedan, ya que lamentablemente no tenemos en nuestro poder la memoria original que tenía similitud con el álbum, ya que era también con tapas de cuero y estaba forrado en su interior con una especie de gamuza roja. Y la idea que nos dice realmente este álbum es la introducción de esta memoria, que también coteja muchas fotos originales del álbum, y donde dice: este volumen se publica por resolución del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina y ramas anexas del 12 de octubre de 1914 y forma parte de la memoria presentada por el decano de la facultad, doctor Manuel Quintela, correspondiente al periodo 1909 al 15. Las fotografías que aparecen en el presente volumen fueron tomadas por el Laboratorio de Fotografía y Proyecciones de la facultad a cargo del señor Amadeo Ayerbe. Esta es la primera imagen que tiene la memoria de Quintela en la página 30, ya que las páginas previas son presentaciones de quiénes son los integrantes del cuerpo médico de cada una de las clínicas. Y es idéntica a esta postal coloreada que se encuentra en el archivo Sodre, que la única referencia es que es de cerca de 1914. Por lo tanto, hay una semejanza, prácticamente es la misma. Y hasta acá sería mi presentación, ya que también quería comentarles, pero va a quedar para otro momento, el archivo Quintela, y es un archivo que contiene toda la información referente a la memoria original, con puño y letra de cada uno de los integrantes de las diversas clínicas que dieron información para hacer esa memoria que les acabo de presentar. Ese archivo Quintela está también en resguardo del Departamento de Historia de la Medicina. Cuenta con 7 estanterías, 115 anaqueles y más de 500 cajas. Es el archivo histórico. Lo que corresponde con Quintela son 2 cajas y 12 carpetas con cerca de 765 folios. Esto es lo que les quería comentar del archivo histórico, que va a quedar para otra próxima sesión, y cuenta con 4 carpetas y la descripción de cada una de ellas.
Hasta acá sería todo, doctor. Muchas gracias, Ángela. Por favor. Antonio, tú continúas. Bien, siguiendo con esta presentación, nos vamos a referir ahora a Manuel Quintela en vinculación con la Facultad de Medicina, y esta exposición la vamos a hacer en memoria y en recuerdo de nuestro estimado compañero, el doctor Milton Ricci Castro, que nos abandonó el año pasado de esta vida, y que fue el principal y hasta ahora único biógrafo, el mejor referente que tenemos de la actividad de Manuel Quintela, tanto en la Facultad de Medicina como en sus demás actividades. Quintela fue el primer profesor de otorrinolaringología y su formación se realizó en una época en que se había suprimido la enseñanza secundaria. Surge de la sociedad universitaria, donde acudieron los jóvenes entre 1875 y el 85, para recibir gratuitamente la enseñanza secundaria cuando se había suprimido la enseñanza oficial. De allí surgieron algunas figuras como el doctor Elías Regules o los bachilleres entonces Claudio Williman, que llegaría a ser rector y presidente de la República más tarde, José Escoceria, que sería luego decano, y Alfredo Vidal y Fuentes, presidente del Consejo de Salud Pública, que integraron el cuerpo docente de esa sociedad universitaria. Y esa impronta de inquietud universitaria, amante de la libertad, fue la que animó a Manuel Quintela a lo largo de su trayectoria. Su lema, el lema de la sociedad universitaria era grandes aspiraciones y buenas voluntades. Estas son sus armas. Todo por la ciencia y para los que estudian, esta es su bandera. El edificio de la facultad tiene una larga historia. En 1876 se inició las actividades de la facultad, que había sido creada por decreto el 15 de diciembre del año anterior, en la esquina de Sarandí Maciel, en lo que era la Casa de los Ejercicios. En 1895 fue creado o establecido el Instituto de Higiene Experimental, en la propia sede de la facultad. Y al año siguiente se construyó un piso alto en el viejo edificio que resultaba siempre insuficiente. La facultad se expandía, tenía una cantidad de dificultades en su relación con las clínicas que se realizaban en el Hospital de Caridad, principalmente por las dificultades que había en la relación con la Comisión Nacional de Caridad y Beneficencia. Y en 1901, Américo Ricaldoni, en un discurso histórico, a propósito de los 25 años de la fundación de la facultad, lo patentiza en un discurso que conmovió a las autoridades gubernamentales presentes. Y ese año el tema se empezó a discutir en el Parlamento, la creación o la edificación de una nueva facultad de medicina. Se aprueba la ley, no sin antes una discusión áspera por momentos entre Francisco Soca y Joaquín de Salterain, que eran ambos parlamentarios, acerca de la ubicación que iba a tener ese futuro edificio de la facultad, que iba a ocupar la Plaza Sarandí, llamada también Plaza de las Carretas, lugar elegido para levantar el nuevo edificio. El 22 de octubre de 1904, un mes y 10 días, 12 días después de la muerte de Aparicio Saravia, con lo cual terminó la guerra de ese año, la guerra civil, la última guerra civil, se coloca la piedra fundamental del edificio de la Facultad de Medicina. En 1908, el 31 de diciembre, se aprueba la ley orgánica de la universidad, que dispone que cada facultad tendrá un decano elegido por los miembros de su consejo directivo, integrado por delegados de los profesores, de los egresados y de los estudiantes, en este caso una representación indirecta. Y en la Facultad de Medicina también estaba integrado el consejo por un delegado de las secciones de química y de odontología, o sea, un químico y un odontólogo, un dentista como le llamaban allí. Hay un consejo universitario integrado con el rector y 2 delegados de cada facultad, y es la primera expresión de una semi-autonomía, que alcanzará su grado completo con la ley orgánica recién de 1958, 50 años más tarde. Como mostró María Ángela, la Facultad de Medicina fue expuesta en una memoria que resumía los
decanatos de Quintela del año 1909 hasta el 1915. 2 periodos, los primeros 2 periodos. Este es el arquitecto Jacobo Vázquez Varela, en una reproducción que está contenida en la memoria, que fue el que ganó un concurso internacional para la proyección y dirección de la obra de la construcción de la Facultad de Medicina. Y este era el esquema, las plantas de los 2 edificios, o sea, el edificio central de la facultad, que es el que está en la imagen superior, y en la inferior el Instituto de Química a la izquierda del observador y el Instituto de Higiene Experimental a la derecha, dejando una amplia plaza en el centro que hoy día está ocupado por la propia Facultad de Química en su nuevo edificio y el monumento a Juan Carlos Dillero. Este es el álbum, como ustedes vieron, estas son las ilustraciones, las páginas que representan todo lo que es la composición del cuerpo docente y cuerpo directivo de la facultad. Allí se señala quién es el rector en ese momento, que era el doctor Claudio Williman, abogado, y todos los integrantes del consejo directivo, como ven allí, delegado de los farmacéuticos y de los dentistas. Bueno, esto lo vamos a pasar rápidamente porque son todas las imágenes que dan cuenta de esa composición del cuerpo docente. Y tenemos las imágenes que son las que están contenidas en el álbum, pero que no son las que vamos a ver como parte central. La inauguración del edificio fue realizada en 1911, el edificio central de la Facultad de Medicina, con una conferencia del doctor Ferdinand Vidal, el de la reacción de Vidal para la fiebre tifoidea, sobre la azotemia y enfermedades de Bright, decía la memoria de Quintela, y tuvo lugar el 22 de septiembre de 1911, con lo cual quedó oficialmente inaugurado el edificio de la facultad, el nuevo edificio, que, como ustedes sabrán, cuando fue terminada la obra, hubo que hacerle acondicionamientos de la eléctrica, de la calefacción, muros exteriores y demás. Este es Vidal. Y las imágenes que vamos a ver son las que recibimos por cortesía de la doctora Sonia Budrandi y del doctor Miguel Esteva, a quien mucho agradecemos el habernos acercado a estas reproducciones. Y tratan del nuevo edificio de la facultad. Como ya les mostró María Ángela, este es el edificio en el estado primitivo, sin muro, sin verja y sin la torre central de biofísica que fue construida luego que en un incendio de 1961 la destruyeron. Ustedes se acuerdan, en ese incendio hubo que desmontar toda la biblioteca, llevarla al salón de actos y reconstruir toda la parte del eje central sobre el pórtico. Estas son las imágenes del hall central, del hall de la planta alta, que dice que tiene 16 columnas, nunca las había contado antes. El salón de actos, que como ven tiene iluminación lateral, no tenía todavía las cortinas de terciopelo rojo que le agregaron posteriormente, y era un salón de actos señorial que lo usaban para ocasiones especiales. Esto luego ha sido transformado en su uso y más bien se ha deteriorado bastante. Este era el despacho del decano, que está bastante similar a lo que es actualmente. Y ahora tenemos distintas divisiones. La biblioteca, que en esa época Quintela también hizo un esfuerzo importante para centralizar las bibliotecas que estaban dispersas en muchos lugares. Esta es la sala de lectura, que tiene otra disposición actualmente, por lo menos como la conocimos, pero esta es la disposición inicial y el relajamiento inicial. Del Instituto de Anatomía tenemos acá esta mesa, esta sala de disección, que es la sala 1. La sección de embriología, histología y embriología, que formaba parte del departamento de anatomía en aquel momento, del instituto. El Instituto de Fisiología. Uno de los anfiteatros, no se puede identificar si es el Farabef o el Mayolo, pero es uno de los anfiteatros de la planta alta, que se usaba también para medicina operatoria. La clínica semiológica, acá vienen imágenes de las clínicas con los profesores dictando su clase al lado de la cama del enfermo. Esta es la del profesor Arturo Lucich, que era la clínica semiológica. Y acá ven ustedes que tenían camas en el medio del pasillo, o sea, camas en 3 filas. Los estudiantes ahí están todos con su atuendo, túnica y gorro,
y recibiendo la clase del doctor Lucich. La clínica ginecológica del doctor Puey, acá lo tenemos al doctor Puey impartiendo la clase, con algunas enfermeras ataviadas con ropa del siglo XIX. La clínica obstétrica del doctor Augusto Turene, dándole la clase ahí a los estudiantes. El doctor Turene es este que está aquí a la izquierda. La clínica médica de Francisco Soca, con el Francisco Soca acá de pie al lado de la cama. La clínica médica del profesor Pablo Scremini, que está por acá junto al enfermo, también. Esta es una sala de mujeres, cosa rara. La clínica médica de Ricaldoni, tenemos acá a don Américo con su gorrito blanco y su bigote, sentado al lado del enfermo, y otra vez la fila de camas en el centro del pasillo, y los estudiantes apiñados allá para escuchar al maestro. La clínica oftalmológica de Albérico Isola, acá tenemos a Albérico Isola viendo a un paciente que está enfrente de él y rodeado de estudiantes que por lo menos guardan la compostura de vida en cuanto a su vestimenta. La clínica del doctor Manuel Quintela, tenemos a Manuel Quintela acá con el espejo frontal y todos los demás en la policlínica. Vean ustedes la primitiva instalación eléctrica que debieron hacerle al Hospital de Caridad para satisfacer las necesidades de una especialidad nueva a partir de 1900. Por supuesto, Manuel Quintela trabajó más de 10 años gratuitamente para la Facultad de Medicina y mucho de ese tiempo también lo hizo llevando estudiantes a su consultorio particular por falta de instrumental y lugar. La clínica psiquiátrica de Bernardo Echepare, en el Hospital Vilar de Bo, acá lo tenemos a Echepare viendo un paciente rodeado de enfermos y de estudiantes en ropa de calle. Las clínicas quirúrgicas. La clínica del doctor Navarro, Alfredo Navarro, es el que está marcado con una cruz, así estaba en el original, operando. Y vean ustedes rodeado de cuántas personas que están todos curioseando allí, son estudiantes, pero están en un ambiente quirúrgico, sin iluminación artificial, usando la luz del sol que viene por esta ventana que está a la derecha del observador. La clínica de Alfonso Lamas, ahí en ese periodo de Quintela ganó un anfiteatro y estaba muy contento. Y acá tenemos a Alfonso Lamas, marcado con la cruz también en el original, al lado de Luis Mondino, y luego los estudiantes examinando un paciente. Pero Alfonso Lamas, lo mismo que Navarro, tenían solo sala de hombres, no les habían dado todavía una sala de mujeres. Fíjense ustedes lo que costaba el avance en ese medio de la Facultad de Medicina. Esta es la clínica, la sala de operaciones de Alfonso Lamas. Ahí están otra vez en la misma panorama. Mucha luz natural, no hay cialítica todavía, y todos rodeando a los operadores. La clínica quirúrgica de Gerardo Arrizabalaga, que está por acá, que fue la tercera clínica quirúrgica que tuvo la Facultad de Medicina. Cuando ya estaba en la primera, se la habían asignado a Alfredo Navarro y la segunda de Lamas. Lamas había tenido la primera porque era la de Puñalín, pero después de haber participado en la Revolución del 4, tuvo un problema, lo destituyó Valle y cuando volvió ya quedó con la clínica quirúrgica 2. La clínica terapéutica de Juan Bautista Morelli, acá lo tenemos, a don Juan Bautista está de espaldas dando la clase. La clínica dermosifilopática con José Brito Foresti, que está rodeado de estudiantes, casi todos en traje de calle, salvo uno que está con túnica acá, examinando un paciente, y por acá tienen, arriba de esta vitrina, los sombreros y las galeras de los estudiantes. Algunos la tienen en la mano, pero los demás la dejaron allá arriba mientras se descubrían para observar al paciente. Estas son instalaciones de los laboratorios. Este es el laboratorio de bioquímica, anexo, perteneciente todavía al departamento de fisiología. El departamento o la sección de anatomía patológica, que después pasó a ser instituto, dirigida por Francisco Cafera. Esto es la sala de preparados de anatomía patológica, que luego se transformó en la sala número 3 del departamento de anatomía, muchos años después. Y acá tenemos a Cafera, viendo en una autopsia que está mostrando a los estudiantes en el Hospital Maciel. La sección radiología, cuya dirección fue a cargo de Carlos Butler, que reunía la radioterapia y también la radiología. Y acá en esta otra imagen tenemos una
un retrato por acá en una pared de Röntgen, que no sabemos para quién lo habían colocado allí, con un esqueleto que seguramente le causaría alguna impresión a los pacientes que llevaban a hacerle los estudios. La de medicina legal, tenemos al profesor Elías Regules y a Martín Martínez Pueta, que era su jefe de trabajos prácticos, rodeado de los estudiantes, y observen ustedes la primera vez que aparece una mujer acá en esta clase. Todos en traje de calle, muy prolijos, con traje, corbata y algunos con sobretono. Y tenemos la vieja mesa de Farabev, que estaba en el piso alto del Departamento de Medicina Legal. Esto es una de las cosas que Quintela destacaba como un logro de su periodo, que habían conseguido hacer los espacios refrigerados para conservar los cuerpos, tanto de la morgue como del Departamento de Anatomía. Y este era el equipo de frío que abastecía a esos frigoríficos. El Instituto de Odontología primero comenzó en el Hospital Maciel, y luego en el Hospital de Caridad, y luego pasó a una casa que alquilaron en la calle 18 de Julio, en lo que es hoy la Plaza del Entrevero. Cuando dejaron ese lugar, se fueron a ocupar el espacio del Instituto de Higiene en la esquina entre José Leterra y Isidoro de María, tanto en la planta baja como en el subsuelo. Y acá tenemos a los estudiantes que estaban, parece, más atentos a la foto que a los pacientes. Esta es la sala de prótesis, donde los estudiantes de odontología hacían sus prácticas. Y el Instituto de Química, que fue inaugurado en el último tiempo de Augusto Turén como decano, y fue el primer edificio que tuvo la Facultad de Medicina que logró construir, dándole la dirección al que había sido el decano anterior, que era el doctor José Escoceria. El Instituto de Química, esta es una postal coloreada también como las que les mostró Ángela, de 1908, y este es el estado actual. Este era el lugar del director del instituto y los distintos ambientes de laboratorio para los estudiantes. Y este es el Instituto de Higiene Experimental, que ocupaba el lugar simétrico al que ocupaba el anterior de Química, sobre la Plaza Sarandí, del otro lado, sobre el costado de Isidoro de María. Este es el estado en que se encuentra. Estos institutos, tanto el de Química como el de Higiene Experimental, se habían proyectado durante el tiempo de Quintela agregarle un piso alto. Y esto es el proyecto que había hecho el arquitecto Vázquez Varela. Pero entró a correr la suerte de los expedientes administrativos y por allí se trancó entre la universidad y el Poder Ejecutivo. Nunca eso se pudo lograr. De esta manera, Quintela logró terminar y habilitar el edificio de la Facultad de Medicina, que tenía 3 áreas. Un área central donde estaba el decano, el consejo, las oficinas administrativas y posteriormente la biblioteca, y 2 salas laterales, una para anatomía, para el Instituto de Anatomía, y otra para el Instituto de Fisiología, los cuales tenían su propia biblioteca en un comienzo. Dentro de las realizaciones de Quintela se debe destacar la sanción de la Ley de Edificios Universitarios de 1910. Recordemos que la Facultad de Medicina fue la primera que tuvo un edificio propio, porque los demás edificios universitarios se construyeron con posterioridad a aquel de 1908. Quintela actuó en esto dentro del Consejo Universitario, en la sanción de esta ley, en la proyección de la ley. La creación de los institutos de anatomía patológica, de radiología, debemos recordar que Américo Ricaldoni propuso, siendo consejero, adquirir medio gramo de radio, y enviaron a Europa al doctor Carlos Butler y compró un poquito menos de medio gramo, certificado por Madame Curie. La instalación de los institutos de anatomía, fisiología e higiene, que tuvieron esa jerarquía, las cátedras de histología y embriología, que se separaron de la de anatomía, las de bacteriología y anatomía quirúrgica también fueron creaciones. Las cátedras clínicas, había 2 de medicina, 2 de cirugía, que como dije, no tenían sala de mujeres. La terapéutica quirúrgica, la de cirugía infantil y ortopedia, la clínica obstétrica, la clínica urológica y la clínica neurológica, que sería instituto a partir de 1912.
27. Los laboratorios, varios, el central de las clínicas, los de distintas cátedras y los laboratorios de cada clínica. La reforma del plan de estudio de 1912, obra de Quintela. El límite de edad para profesores a los 65 años. Mucha gente piensa que esto ocurrió por una ocurrencia de Mario Casinoni. En realidad Casinoni lo que hizo fue retomar algo que había planteado Quintela y había sido aprobado, pero encontró un escollo en la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho no estuvo de acuerdo en eso y a pesar de que la universidad lo había aprobado, esto nunca llegó por buen camino. La ley de perfeccionamiento en el exterior a los profesores por 1 año con sueldo luego de 6 años de trabajo. El año sabático fue también otra creación de Quintela, lo mismo que la medalla de oro, que logró que se aprobara por el Poder Ejecutivo, siendo Valle presidente y Baltasar Brum el ministro de Instrucción Pública. Creación del año 1913, noviembre de 1913. El cuidado de los becados durante la Primera Guerra Mundial es una cosa bien llamativa, que los primeros becados, no los primeros, los que fueron en el año, becados en el año 1913 por su mejor escolaridad, que fueron Julio Nini Silva, Elías Regules y Héctor del Campo, se fueron a Europa y allá en julio estalló la Primera Guerra Mundial. Y Quintela se preocupó de escribirle a los consulados que tenía Uruguay en todos los países que estaban visitando para saber si tenían noticias de ellos y cómo estaban. Digo, una cosa totalmente extraña para un decano, ni antes ni después, que alguien se haya ocupado en forma personal de saber la suerte de los becados por una circunstancia de esta naturaleza. Introdujo el carnet de estudiante, se creó el carnet de estudiante, los legajos de docentes y de estudiantes que anteriormente no existían. Los convenios con los hospitales militar italiano y la asistencia nacional para el internado, la asistencia pública nacional. Las cátedras libres, o sea, se designaban a profesores libres para dar enseñanza fuera de las cátedras que eran formales. Los convenios de reválida con países americanos, especialmente con Paraguay, Chile y Bolivia. La visita de profesores extranjeros que atrajeron a estudiantes de varios países americanos. Realizó la primera memoria que sintetiza la historia de la Facultad de Medicina desde 1875 con su génesis y desarrollo, rescatando documentos fundamentales. Estos son los científicos franceses que vinieron a dictar cursos a la Facultad de Medicina: Emile Brum, parasitólogo, y Maurice Langeron, que era micólogo, y que fueron los que concitaron el interés de los estudiantes de medicina y médicos de otros países vecinos que vinieron acá a participar de ese curso. Las realizaciones, seguimos y terminamos. Independencia de la farmacia se transformaría en facultad y la de odontología, que se transformó en escuela. El reglamento de los profesores agregados, el impulso al hospital clínico y también la creación de la revista Anales de la Facultad de Medicina, de la cual fue su primer director. El hospital clínico, como lo llamaban en un comienzo, era dentro de la Facultad de Medicina un clamor, pero hasta entonces era de nula movilidad. O sea, no había progresado la idea. En 1887, Pedro Vizca lo plantea al rector Alfredo Vázquez Acevedo, quien lo desestima. En el 89, Elías Regules, que lo sucedió en lo que Augusto Turén había calificado como un decanato, el de Pedro Vizca, incoloro, 2 años que no tuvieron mucho brillo, obtiene el mismo resultado que su antecesor. Se lo plantea Alfredo Vázquez Acevedo y obtiene la misma respuesta. No pasa nada. En 1906, el ingeniero Víctor Sudriers, diputado, presenta a la Cámara un proyecto de ley para crear el hospital clínico de 1000 camas y cerrar el hospital de Caridad. Y esto, fíjense ustedes, 4 años después, pasa a la Facultad de Medicina, el Consejo lo toma y nombra una comisión integrada por Quintela y Turene que informa luego al Consejo sobre su opinión. Le dicen al Consejo en 2 palabras: hospital de clínica sí, cierre del hospital de Caridad no. Deben existir los dos porque hay que pensar en el desarrollo de la población y el crecimiento de la población y situar hospitales cercanos a donde la gente va a vivir. Esta idea la tomó un movimiento estudiantil pro hospital. En aquel momento no había asociación de los estudiantes de medicina, estamos en 1910,
y el movimiento lo encabezó Miguel Becerro de Bengoa, José Arias López, Alfredo Pérsico y José María Silva. En el año 15, en diciembre del 15, en este edificio, todavía existente en 18 de julio 973, funcionaba el Club Médico. Y allí tuvo lugar, el 27 de diciembre del año 15, la fundación de la Asociación de los Estudiantes de Medicina. La asociación importante, particularmente a partir de 1919, cuando tuvo su revista El Estudiante Libre, la aprobación de una ley de hospital de clínicas. En 1926, en octubre, se aprueba la ley de financiación para la construcción del hospital de clínicas en lo que fue llamada la ley Quintela, porque Quintela trabajó incansablemente para conseguir la sanción de esta ley, por sus contactos políticos y por su empeño en conseguir este objetivo. La Facultad de Medicina encarga entonces a Manuel Quintela y al arquitecto Mario Moró una gira por Europa y Estados Unidos para informarse de lo que son los modernos hospitales. Esa noticia de la sanción de la ley Quintela fue de tal repercusión que generó el beneplácito general dentro de la Facultad de Medicina y lo celebraban, como era habitual en aquel tiempo, con un gran banquete, donde están allí en la cabecera los principales profesores de la época: Eugenio Lasnier, Juan Poborfila, Gerardo Arrizabalaga, José Martirené, Alfonso Lamas, Manuel Quintela, Elías Regules, José Escoceria, Alfredo Navarro y Américo Ricaldoni. Como ven ustedes, por las alturas relativas de los personajes sentados, Quintela era de los de menor estatura. Y así llegamos a la concreción de este hospital, que la piedra fundamental no la pudo ver Quintela porque falleció el 17 de diciembre de 1920 de la planta baja del edificio de la facultad. Mientras que el edificio del Hospital de Clínicas demoró 20 años en su construcción, el estadio se hizo para el campeonato mundial, el primer campeonato mundial de fútbol, se obra muy importante. Este predio, que había sido seleccionado por una comisión que integró Quintela en su oportunidad, estaba previsto que tuviera en su implantación el propio hospital, el Instituto de Higiene y la Facultad de Odontología. Se agregó también el Instituto de Ortopedia y Traumatología, que no estaba en los presupuestos de Quintela, o sea, en las previsiones, y los tres, menos el de Odontología, fueron obra del mismo arquitecto, el arquitecto Carlos Urraco, hermano del primer profesor de urología, el profesor Luis Urraco. Quintela tuvo muchas otras aficiones, porque era un hombre de múltiples intereses. Desarrolló la Asociación Colombófila de las Palomas Mensajeras, que hoy lleva su nombre, en 1922. Fue presidente del Jockey Club, gran aficionado a las carreras de caballos, por eso perdió su fortuna. Fue presidente de la Sociedad Amigos de la Educación Popular, que había fundado Elvio Fernández, y que tuvo estos otros personajes en su trayectoria. Y fue presidente 2 veces también de la Asociación Rural del Uruguay, por su afición a los animales, porque tuvo un aras en Pando, y porque fue el primer importador de gatos persas que tuvo el Uruguay. Fue fundador del Club Médico en 1912, de la Sociedad Otorrinolaringología en el 18, del Sindicato Médico en 1920. Y como dije, fue presidente de todas estas instituciones. Bueno, esto es lo que tenía para exponer. Muchas gracias, Antonio. Una excelente exposición y una iconografía que conmueve realmente. Esas fotografías que nos mostraste realmente son de antología. Muchas gracias por haberlas compartido. Bueno, queda abierta los comentarios que se quieran hacerles. Presidente. Sí, doctor Soiza, Augusto Soiza. Sí. Una felicitación para mi compañero y amigo Antonio Turnes. Cuando uno ve las fotos que él pasa de la original facultad el edificio de la Facultad de Medicina, es realmente estupendo. Es un edificio realmente de una gran belleza, y
y asimismo toda la organización de los diferentes servicios. Dado que estamos también en un tema de museología, debo recordar que en el aula de medicina legal, es decir, eso probablemente también haya sido una idea de Quintela, porque está dentro de la propia estructura del edificio. Por la fachada lateral de la facultad hay dos puertas, que son las dos puertas de entrada y de salida para la morgue judicial, algo que no estaba dentro de las funciones de la Facultad de Medicina, sino que era un convenio con la Alta Corte de Justicia, en ese momento que luego fue la Suprema Corte de Justicia. Ese gabinete de medicina legal, ese subsuelo, donde se organizó la morgue, que era exclusivamente para identificación cadavérica de aquellas personas que habían fallecido sin una identificación clara, es probablemente que también fue una idea de Quintela. Es decir, lo cual revela la modernidad y la sapiencia que tenía Quintela para organizar, porque eso no puede haber sido una idea de Vázquez Varela, del arquitecto, debe haber sido una idea del propio Quintela, seguramente experiencia, sobre todo de la escuela francesa, que adjuntaba a las facultades de medicina también parte de los servicios judiciales que eran desempeñados por médicos. Esa parte de la facultad que se mantiene casi intocada, a pesar de que sí ha sido modificada, es realmente una de las partes de la facultad de mayor relevancia, porque desconozco que realmente en América se conserve una morgue judicial de ese tipo, con esas dos cámaras que son cadavérica, pero con las ventanitas, era para exhibición cadavérica. Se entraba por una puerta, se desfilaba por las dos cámaras, las personas miraban a través de la ventanita, si alguno de ellos reconocía, como en el caso de la degollada de la Rambla Wilson, reconocía la posibilidad del cadáver y salía por la otra puerta. Es decir, fue una morgue judicial pensada, que sirvió por muchos años al Poder Judicial. Y bueno, se mantiene prácticamente casi como en sus orígenes, como lo mostraba el doctor Turnes en esa foto del Instituto de Medicina Legal o la cátedra de... La mesa en la cual está Elías Regules impartiendo clase, yo no sé si realmente eran todos estudiantes o si no eran estudiantes de la Facultad de Derecho, de donde también Regules era profesor de Medicina Legal. Es probable, yo no lo sé, si no hay ahí algunos futuros grandes abogados que están al lado de la mesa mirando un cuerpo vestido y señalándole con un lápiz o con una regla, Elías Regules, probablemente alguna lesión que él les interesaba. Esa mesa, que yo la conocí en la planta alta del subsuelo del instituto, luego fue trasladada al piso de abajo, es también originaria de la facultad, y creo que en este momento está bajo custodia, porque se retiró ese material, está bajo custodia del Departamento de Historia de la Medicina, y recuerdo que presentamos, nosotros es de origen inglés, como todas las mesadas del Departamento de Anatomía, de una fábrica que todavía existe, de porcelana sanitaria. Bueno, es de desear que entonces ese departamento, que también cuenta con un elevador manual de cadáveres, donde de la morgue se trasladaban al piso alto para hacer la autopsia, y por una puerta lateral podían pasar al anfiteatro de anatomía, de donde también se podían exhibir. Esa puerta también está en el piso alto del Departamento de Medicina Legal. Es decir, es una de las partes de la facultad que se conserva casi en su estado original. Bueno, muchas gracias, presidente, y nuevamente felicitaciones al doctor Antonio Turnes. Muchas gracias, doctor Soiza. Sigue en consideración el trabajo presentado. Augusto. Doctor Gil, después doctor Piñeiro. Gracias. Quisiera, es como si me diera un lujo de agregar algo, que no es, lo agrego porque no es baladí, y que como esta comunicación de
de nuestro amigo, el doctor Turnes, es en homenaje a Milton Ricci. El doctor Ricci trabajó mucho estudiando las primeras reuniones rioplatenses del ámbito médico que tuvimos. Y las primeras reuniones rioplatenses entre médicos cirujanos uruguayos y argentinos fue precisamente las de otorrinolaringología, que Quintela fue prácticamente el impulsor principal. Claro que tenía de la otra orilla otorrinolaringólogos de una gran talla, pero además los acompañaban también, los animaban a esas reuniones cirujanos de la talla de Alfredo Navarro. Esto está registrado, por suerte, en Mundo Uruguayo, lo podremos rescatar ahora para este momento. Hay una foto, y eso está años también. La primera reunión de la Sociedad Rioplatense de Otorrinolaringología fue en 1920. Así que otro aporte, porque esa relación estrecha entre las dos comunidades médico-científicas dio muchos frutos en las demás especialidades, como sigue dándolo. Gracias. Muchas gracias, Juan Ignacio, por el aporte. Doctor Piñeiro. No, simplemente felicitar a María Ángela Santurio y Antonio Turnes por el brillante trabajo y especialmente por la documentación fotográfica que nos mostraron, que fue realmente un lujo. Quizás el tiempo se nos fue mucho en hablar de la parte, obviamente, de la Facultad de Medicina de enorme importancia, y después la parte del doctor Manuel Quintela quedó un poco corta. Seguramente Antonio debe estar preparando alguna biografía de Manuel Quintela o algo, pero quería señalar dos otros aspectos de los múltiples en los cuales intervino el doctor Manuel Quintela, como mucha gente de su época, y era recordar, como trato de insistir siempre, su participación en la Comisión Nacional de Caridad y Beneficencia Pública. Manuel Quintela ingresó en el año 1895 y tuvo hasta el año 1907. O sea, completó 12 años, lo máximo que se puede estar en la Comisión de Caridad, completando 2 periodos de 6. Y la otra participación, un poco llamativa, pero también muy interesante, es en la Fundación de Atlántida. Si bien Manuel Quintela era algo mayor que los verdaderos médicos que fueron los fundadores de Atlántida, seguramente alguno de sus alumnos lo debe haber llevado, pero tuvo una de las primeras casas de Atlántida y que todavía se conserva como patrimonio nacional y se le conoce con el nombre de la Casa Azul de la Rambla de la Playa Mansa de Atlántida. Así que aportar esos 2 elementos y nada más. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Sigue en consideración. Antonio y María Ángela, ¿quieren cerrar? María Ángela. Bueno, gracias al doctor Turnes por la posibilidad, y que bueno, en lo personal estoy hincándole un poco el diente a la documentación del archivo, que está muy buena, muy interesante. Sobre todo a mí personalmente me gusta mucho lo que es la escritura, esa parte, ese archivo, y está muy, muy interesante y a disposición en cuanto se pueda concurrir al departamento. Solamente eso. Bueno, agradecer los comentarios y el espacio para presentar esto, que estaba fundamentalmente dedicado a presentar la actividad de Quintela en esquema sobre lo que fue en la Facultad de Medicina, dejando de lado el Hospital de Clínicas, que es un capítulo enorme en el cual dedicó su vida y dejó su vida, en el cual trabajamos junto a un equipo que encabezó Eduardo Wilson, el doctor Aaron Novinsky, el arquitecto Jorge Sierra, que nos acompaña también hoy, y la licenciada Soledad Sánchez Puñales. Ese libro recoge una cantidad de detalles importantes de la actividad de Quintela en lo que tiene que ver con la génesis del hospital, en su proyección y en los alcances. Quería decir que en la inauguración
del primer edificio de la facultad, que fue el Instituto de Química, hubo varios discursos, pero fundamentalmente el discurso que se realizó en nombre de los profesores estuvo a cargo de Francisco Soca, que entre otras cosas destacó la necesidad como fundamento de tener una facultad de medicina importante, la necesidad de dejar la cultura simiesca, decía él, de imitación de lo que hacían en el exterior para volcarse a la investigación y construir conocimiento propio. Y vaya así, en los años y las décadas que siguieron, la Facultad de Medicina contribuyó a ese crecimiento del conocimiento propio. Bueno, es todo, muchas gracias. Bueno, hemos tenido una jornada de lujo, yo me congratulo de haberla podido coordinar, les agradezco a los expositores y a todos los presentes, y los esperamos en nuestra próxima sesión. Muchas gracias y hasta pronto.